Ok, con todo esto de hacer el análisis de los datos para convertirlos en un mensaje, o sea, a través de un mapa, vamos a realizar todo un proceso, ¿verdad? Que la primera parte es la selección de los datos geográficos, o sea, qué voy a discriminar, qué información voy a plasmar en mi mapa. Posteriormente genero una abstracción cartográfica, o sea, cómo lo voy a representar, puntos, líneas y polígonos, y a estos puntos y líneas y polígonos le puedo asignar diferentes variables visuales. Todo esto nos va a poder ayudar para representar algún tipo de información que sea nuestro objetivo. Vamos a pasar a ver cuáles serían estas variables visuales. Ok, aquí las podemos ver resumidas. Podemos hablar de tamaño, de forma, de orientación, textura y saturación y valor, que sería prácticamente el color. Que utilicemos una no quiere decir que vamos a excluir alguna otra. Yo puedo, por ejemplo, combinar la forma con el color, o textura con la orientación, o el tamaño con el color, o con la orientación, ¿verdad? Eso va a depender. Entonces, vamos a ir viendo cada una un poquito para que se den dando una idea. Entonces, en cuanto al tamaño, dice que se usa para implicar los relativos niveles de importancia, o sea, a mayor tamaño, mayor importancia y a menor tamaño, menor importancia. Dice que la geometría está a escala proporcionalmente a la información. Y otro ejemplo, además de estos datos de variables puntuales, que eso se utiliza mucho para establecer cantidad de población, por ejemplo, también podemos tener los cartogramas. Entonces, este sería un mapa donde está utilizando los puntos, la variable visual de forma, perdón, de tamaño para representar la cantidad de población a nivel mundial. Y esta es la misma información, perdón, esta es de SIDA, disculpen, no es la misma. Esta es la información de SIDA que va a variar o va a deformar la forma del polígono en función de la variable. Entonces, ¿qué es lo que me transmite esto? Que en la India hay muchos casos de SIDA y en el continente africano también, a diferencia de Europa, por ejemplo, que aquí más bien el tamaño ha sido reducido a lo que es naturalmente. Dice que otra variable sería la forma, que se utiliza para desplegar los elementos similares y a la vez diferenciarlos. Y ayuda a facilitar su identificación. Un ejemplo son los datos puntuales. Un ejemplo, en una hoja topográfica podemos tener varios puntitos. Entonces lo que se hace es que se identifica una escuela, una iglesia, algún edificio, alguna zona minera, un benchmark, que es un punto de altitud que está georreferenciado, la ubicación de algún aeropuerto o alguna ciudad o poblado de importancia. En cuanto a la orientación, dice que las cosas en el paisaje no deben ser cambiadas para incrementar la interpretación de la información. La orientación de los elementos ayuda a crear una percepción del espacio. Entonces, estos movimientos, digamos, esta disposición de estos elementos me indica, primero, que no son iguales y segundo, que hacia ese lado hay un fenómeno. Eso aplicado a puntos. En el caso aplicado a líneas, podemos ver que tenemos esta línea, que aquí estamos con orientación y forma, que es un frente frío y este es un frente cálido. Entonces, estos tienen una circulación ciclónica, antihoraria, ciclónica, y va en este sentido contra las manecillas del reloj. Y esto lo sé porque las flechitas están viendo en esta dirección. Lo mismo esta de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, esta masa de aire frío empieza a descender en una forma antihoraria y el frente cálido va en la misma dirección pero de manera opuesta, ¿verdad? Y esto lo que nos facilita entender esa información es primero los colores, que sé que este azul es frío y el rojo es cálido, y la orientación gracias a la disposición de las flechas. La textura dice que cuando el mapa se vuelve muy complejo con mucha información se utilizan diferentes patrones o texturas para diferenciar los elementos y así incrementar la cantidad de símbolos que se puede utilizar. Cuando estamos trabajando con mapas en escala de grises o blanco y negro, este tipo de tramas son muy útiles porque nos permiten diferenciar diferentes fenómenos. En el caso de que tengamos colores, podemos agregárselos para tener, por ejemplo, un polígono verde sin trama y un polígono verde con trama que nos va a significar otro elemento.
Esto es muy utilizado en los mapas geológicos o geomorfológicos. Por ejemplo, este que es escala de grises, entonces vemos las rocas volcánicas, rocas intrusivas. Eh, Aquí, por ejemplo, tenemos un escurrimiento laminar ya propiamente aplicado acá, este cono de deyección y no sé, un flujo de deslizamiento que sería este de aquí que ven acá. Aquí está la corona de deslizamiento, ¿verdad? Que nos ayuda a identificar entonces todas estas texturas que le podemos dar tanto a los polígonos como a las líneas. En este caso, ¿verdad? Entonces, cada trazado de la línea me va a identificar cierto comportamiento. Por ejemplo, si lo aplicamos a los ríos, yo puedo decir que una línea continua, como por ejemplo el borde que se ve acá, es un río con agua permanente durante todo el año, a diferencia de un río que tenga esta configuración, que son segmentos de línea, que puede indicar que es un río estacional, que únicamente tiene agua durante la época lluviosa. El color dice que es la variable más importante de todas las variables visuales y que a su vez requiere un mayor detalle en su exposición debido a la complejidad que presenta y las posibilidades que ofrece. Entonces, el hue es el tono, que lo vamos a ver en esto, y la saturación es el que nos dice si está más o menos, ¿verdad? Si le agrego más o menos blancos. Y bueno, tenemos la teoría del color. Rápidamente, ese es el círculo cromático. Los colores que están opuestos me van a indicar que generan contraste y los colores que están adyacentes me van a indicar que tienen armonía entre ellos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero generar un contraste entre diversos elementos, puedo utilizar, por ejemplo, el celeste contra el naranja o el amarillo contra el morado, ¿verdad? Que me van a resaltar uno del otro. Este es un ejemplo de paletas de colores en mapas, en libros un poco experimentados de cartografía, viejitos, en donde podemos ver diferentes patrones o paletas de colores, ¿verdad? Entonces, de blanco a rosado con amarillo y cómo estas se combinan. Igual de, por ejemplo, de blanco a negro con rosado o a turquesa, turquesa con rosado y demás. Esta es una herramienta donde me permite a mí evitarme toda esta fatiga de buscar qué color le pongo a mis elementos, porque esta me permite identificar si son variables secuenciales, si divergen o si son cualitativas. Secuenciales generalmente se utiliza para variables numéricos. Divergentes lo voy a estar utilizando para variables, por ejemplo, que quiero ver dónde está más seco, dónde está más húmedo, o sea, algo que diverge totalmente, que necesito ver ahí amplio contraste de la variable. Y el dato cualitativo es para aquellas variables que son de tipo nominal. Entonces aquí yo puedo identificar las clases, aquí me dan las paletas de colores, aquí selecciono el tipo de color con el código que lo introduzco en mi software de sistema de información geográfica. Y esto, bueno, nos resume un poco cuáles son todas estas variables aplicadas, variables visuales aplicadas a los diferentes, a las geometrías, incluyendo texto, por ejemplo, el tamaño, ¿verdad? Los diferentes tamaños de puntos, grosores de línea, en polígonos, inclusive la jerarquía que puede haber en los textos. No es lo mismo una capital de país con una cabecera de cantón, entonces evidentemente la capital del país va a ir más grande. El valor enfocado al mismo tono, vean que simplemente se cambia qué tan saturado está. Igual en los textos, la textura, en puntos, líneas, polígonos, y en menor grado aplicado al texto, en color, en los diferentes colores, que esto nos ayuda a identificar diferencias con más facilidad, en las líneas, en polígonos, inclusive en los textos. Por ejemplo, yo puedo utilizar que los ríos sean celestes y los poblados sean negros, y algún otro elemento en particular que sea de otro color como para diferenciar la orientación. Puntos, líneas, polígonos, inclusive la orientación de los textos. Cuando hay un río generalmente se acostumbra a seguir un poco el cauce del río. Y la forma, un círculo, un rombo,
una estrella, ¿verdad? Si por ejemplo tengo datos puntuales de poblados y tengo datos de estaciones, ambos datos son puntos, pero no los voy a representar igual porque son datos diferentes, entonces posiblemente los poblados los haga con un cuadrito y las estaciones con un círculo. En la forma, en las líneas, en los polígonos e inclusive aplicado al texto sería el tipo de tipografía. Cuando les hablaba de que se podían combinar variables visuales, este puede ser un ejemplo. Entonces está la posición, está aplicado a la forma, el tamaño, la orientación, la textura, el valor. Tenemos que estos elementos van a tener vamos a tratar de hacer relaciones asociativas, algo de selectividad o que me identifiquen algún orden o que yo quiera resaltar alguna característica cuantitativa. Entonces aquí las estoy combinando. Vean que aquí hay formas, ¿verdad? Triángulos, círculos, cuadrados. Inclusive estoy combinando la saturación de los grises. Aquí se ve más claramente. Estoy combinando, aquí son de la misma forma, pero la saturación la estoy variando. Y este es el inverso de este que está a la par. Un detalle que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de variables, ¿verdad? Que es un mensaje que ingresa a través de nuestros ojos, es que no mandemos el mensaje erróneo. Y bueno, este es un ejemplo que depende de lo que nos esté rodeando, así nos podemos ver más grandes o nos podemos ver más chiquitos. O algún tipo de ilusión que se vaya a crear en el mapa, que inclusive hay gente que se marea con este tipo de disposición de las líneas. Un ejemplo de la aplicación de la jerarquía de manera incorrecta es el ejemplo A, que no estoy viendo qué es exactamente lo que hay acá, a diferencia de que si le agrego las variables visuales ya puedo identificar por dónde van los ríos, estos puntos que en la mayoría me coinciden con las divisorias de aguas, las curvas de nivel, ¿verdad? Entonces es muy diferente ver esta información que está aquí a la izquierda versus la que está aquí a la derecha. Este sería un uso inadecuado de una variable visual. Vean que el tipo de variable es de tipo nominal y lo que me da a interpretar es que las zonas urbanas son mayores o más importantes que las zonas agrícolas, cuando no es así, simplemente son datos diferentes, por eso es una variable de tipo nominal. Este tipo de paleta estaría adecuado si estuviéramos usando la misma variable en diferente intensidad. Por ejemplo, si estoy mapeando, no sé, el índice de desarrollo humano a nivel cantonal, perdón, a nivel país por cantones, entonces yo tengo los cantones con mayor saturación, que me indica que es un índice de mayor, perdón, que es el índice es mayor, y los polígonos de menor saturación a los cantones que son de menor índice de desarrollo humano. ¿Qué es lo que se busca, verdad? Y esto espero que es como el mensaje final de qué es lo que yo busco a la hora que ustedes sacan un mapa. Que haya un balance entre todos los elementos, entre el tipo de letra, entre el tema, el propósito, los colores, la escala, los patrones que vayan a generar, la reproducción, o sea, qué medio van a utilizar, los símbolos, ¿verdad? Y que todo se esté relacionando con todo. Aquí les voy a enseñar un mapa, ¿verdad? Que según el objetivo me puede cambiar. El de la izquierda, lo que me interesa es ver la ubicación de los países. Está muy básico, ¿verdad? Y el de la derecha es la población. Entonces, aquí va a perder importancia los nombres de los países, porque aquí los ubiqué y aquí simplemente lo que me interesa es el tamaño de la población. Y les voy a enseñar este último mapa, que es uno de los que más me ha llamado la atención, en donde podemos ver cómo diferentes formas y colores y elementos nos están diciendo algo. Entonces, la forma de la cara, la tasa de desempleo, esto es para la vida en Los Ángeles en los Estados Unidos. El desempleo, si es carita feliz está bajo, si es rayita es mediano, si es sonrisa triste es alto. El estrés urbano, los ojitos relajados, un poquito estresados y ya enojados. Inclusive la proporción de población blanca según un dato de un censo que tenían allá. Y bueno, entonces ya uno combinando todos estos elementos empieza a ver cómo se van conformando diferentes caritas y eso nos va indicando cómo
cómo perciben ellos la vida en Los Ángeles. Entonces, más o menos esta es como la idea de que el mapa no es solo llegar y poner elementos, sino que hay que saber cómo ponerlos. Y muy importante, a la hora que ustedes trabajan el mapa, no quiere decir que van a agrupar todos los datos en un solo punto, sino que debe haber todo un equilibrio en toda la hoja. Ok, entonces nos podemos imaginar que esta es nuestra área de trabajo y posiblemente yo voy a agarrar a dibujar. No sé, vamos a ver. Ok, eso no era. Un cuadrado. Y digamos que por acá yo coloco el título. Vamos a eliminar este otro elemento. Vamos a ver. El título. Eso no es necesario, ¿verdad? Que sea directamente ahí. Uno acostumbra a que el título vaya arriba o que vaya en una posición que se vea. Puedo trabajar el área cartografiable y puedo disponer en esta zona los diferentes elementos, ¿verdad? Entonces ya tengo un orden y eso sí, trato de distribuir que los elementos me queden alineados. El programa de QGIS me tiene la opción de poder alinear los elementos de mejor manera que lo puedo ver acá. Y algo así es lo que podríamos trabajar. Esto quiere decir que yo no voy a acomodar todos los elementos como para que si esto tuviera un peso y todo esto que yo ponga por acá, los voy a apiñar y voy a dejar todo este espacio libre, ¿verdad? La idea es que aprovechemos al máximo el área de trabajo. Recordar muy importante las coordenadas, ¿verdad? Que van en el mapa. Y por acá la información de la fuente, la simbología, algún logo que quieran agregarle al mapa, o el norte lo pueden poner inclusive por acá en pequeñito o muy cerca de la simbología, de recordar todos los elementos que lleva.